Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el inicio de estas actividades. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañero Olger? Bienvenido. Buenas noches, Lice. Dicen Com- buenas noches. Compañeritos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. Obviamente presentándoles el material de apoyo correspondiente a esta clase, a este tema que vamos a ver. Y con ese prácticamente vamos a dar por terminado todo lo que corresponde a los adverbios en inglés. Vamos a ir viendo cada uno de ellos una vez más. Dentro de la clasificación de los adverbios vamos a continuar viendo y justamente vamos a ver los adverbios de lugar. Vamos a ver cuál es su funcionamiento, cómo se construyen y obviamente cuáles son algunos de ellos. Los adverbios de lugar se utilizan para precisar el espacio donde ocurre alguna actividad. Se pueden identificar con la pregunta where, que obviamente se traduce en español dónde ocurre algo, where, que es parte de las questions word que habíamos visto. En cuanto a los adverbios de lugar, podemos ver los siguientes. Por ejemplo, tenemos above, que es arriba, abroad, que es fuera del país. Cuando una persona se encuentra fuera del país, podemos utilizar este tipo de adverbios. Ahead, adelante, away, lejos, behind, atrás, below, abajo, beyond, más allá, far, lejos, here, ahí, in, dentro, inside, adentro, near, cerca, opposite, opuesto a algo o dentro de o del otro lado en relación a la posición, out, fuera y there, ahí. Y sobre todo este, este adverbio de lugar, en este caso el out, vamos a ver mucho ahora que estamos justamente de moda con el mundial, que hemos entrado de lleno al mundial. Ustedes van a ver esta terminología, que obviamente es fuera de qué, fuera de posición, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes van a utilizar o van a escuchar que se utiliza mucho este out, que es fuera. Entonces, esto como adverbio de lugar. Entonces ahí nosotros podemos ver algunos de los adverbios de lugar, obviamente los más utilizados. Ya saben, todos estos obviamente responden a la pregunta where, que se traduce al español como dónde. En cuanto a los adverbios de modo sirven para expresar de qué forma se realiza algo. Dicho de otra manera, de qué modo ustedes realizan una acción. Por ejemplo, realizan de modo apresurado, de modo lento, qué es lo que están haciendo o cómo lo realizan la acción. Eso es lo que determinan o describen los adverbios de modo. En cuanto a los adverbios de modo que tenemos, por ejemplo, tenemos badly, que es malamente, badly, malamente, todos ellos terminan en li. Entonces, una de las características fundamentales y fáciles de identificar este tipo de adverbios, los de modo. Tenemos badly, que es malamente, carefully, cuidadosamente, seriously, descuidadamente, clearly, claramente, easily, fácilmente, fast, rápidamente. Este es uno de los adverbios irregulares. Pues obviamente tenemos fast como adjetivo, pero también tenemos fast como adverbio. Entonces tiene la misma estructura. Entonces en este caso fast es rápidamente. Happily, felizmente, hard, difícilmente, naturally, naturalmente, superately, individualmente, y simply, que es simplemente. Entonces son prácticamente estos adverbios, obviamente son mucho más fáciles de identificarles porque todos ellos terminan con la determinación LY en la parte final. Eso es todo lo que en cuanto a la construcción que habíamos visto, las reglas gramaticales en función de construcción de los adverbios, y estos son los adverbios de modo que describen de qué forma se realiza una acción. En cuanto a los adverbios de orden, son mucho más fáciles. ¿Qué es lo que hacen? Como su nombre lo indica, generan un orden, indican un orden.
Entonces se usan para enlistar, enumerar y ordenar determinados conceptos, determinadas estructuras. Por ejemplo, cuando ustedes de pronto son maestros de ceremonia, les pongo un ejemplo. Entonces, en primer lugar va el himno nacional, en segundo lugar va intervención de alguien y así sucesivamente le va indicando primero, segundo, tercero. Es lo que hace un adverbio de orden. Determina un orden en relación a listas, enumeración y ordenación de conceptos. ¿Cuáles son los adverbios de orden? Obviamente tenemos los siguientes. Tenemos at last, que es al final, eventually, eventualmente, finally, finalmente, first, primeramente, first of all, antes que nada. Tenemos in the end, que es al final, in the first place, en primer lugar, initially, que es inicialmente, lastly, finalmente, secondly, en segundo lugar, y así sucesivamente en relación a los adjetivos, en este caso a las estructuras numerales de los números ordinales. Ahí obviamente tienen una correlación con los adverbios de orden, porque se les va, simplemente que lo que se les hace, se les va colocando la terminación igual LI en la parte final y de esa manera se van construyendo este tipo de adverbios obviamente, de orden, los que indican orden en cuanto a los adverbios que determinan orden. Los adverbios de tiempo son útiles para expresar cuándo ocurre una cosa. Responden a la pregunta when, que se traduce al español como cuándo. Aquí tenemos los siguientes adverbios de tiempo, que determinan tiempo. Tenemos aquí after, que es después, already, que es ya, before, que es antes, earlier, que es más temprano, early, que es tempranamente, just, solamente, late, tarde, later, más tarde, no, ahora, someday, algún día, soon, pronto, still, aún. Por ejemplo, este later, por ejemplo, nosotros hemos visto en determinadas películas cuando hacen un recuento en el tiempo. Viajan en el tiempo hacia el pasado, por ejemplo. Ahí obviamente dicen 2 semanas más tarde o una semana más tarde o un año más tarde. Ahí utilizan mucho este adverbio en relación al tiempo, en adverbio que indica obviamente que hacen un retroceso en el tiempo. Entonces, este leader es bastante ocupado, especialmente si nosotros somos un poquito observadores nosotros vamos a ver en determinadas películas que utilizan este tipo de adverbios. Now, que es ahora, someday, que es algún día, soon, que es pronto, still, que es aún. Today, que es hoy, tomorrow, mañana y yesterday, ayer. Esos son obviamente los adverbios que determinan obviamente un tiempo en el espacio, que determinan un tiempo determinado en donde sucede una X actividad. Y obviamente con estos son los últimos adverbios que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo en función de esta larga lista y esta clasificación que tenemos, 9 clasificaciones en total, 9 tipos de adverbios que nosotros hemos ido revisando durante todo este proceso de clases. En nuestra segunda etapa de clases vamos a ir revisando y vamos a ir reforzando justamente estos temas que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo y vamos a ver los tipos de adverbios en inglés y también vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir viendo y analizándoles cada uno de ellos. Y obviamente a continuación vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente los tipos de adverbios que existen en inglés y también con ejemplos. Para comprender por completo los adverbios en inglés es crucial conocer los tipos que existen y cómo son empleados en función de la acción que se está realizando, así como de su frecuencia. Aquí obviamente ustedes van a poder observar los diferentes tipos de adverbios en inglés y obviamente también ejemplos para que ustedes puedan identificar cómo funcionan cada uno de ellos. Iniciamos con los adverbios de tiempo. Cuando se habla de adverbios en inglés, de tiempo se hace referencia al momento en que se desarrolla una X actividad o acción. Es común encontrar las siguientes palabras y suelen colocarse en algún caso al final de la oración. Por ejemplo, tenemos tonight, esta noche, today, hoy,
yesterday, ayer, tomorrow, mañana, later, luego, no, ahora, last month, el mes pasado. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la característica que ustedes observaron dentro de la regla? Que siempre estas palabras van a estar ¿en dónde? Van a estar al final de las oraciones. Por lo general, siempre están al final de las oraciones. Ejemplos. Aquí tenemos a continuación tres ejemplos de oraciones y obviamente vamos a ver dónde se encuentra ubicado. Y tenemos I will call you later. Te llamaré más tarde, dice. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver later, que es luego, o también más tarde. En este caso, se va hasta el final. Tenemos la siguiente oración. My sister is coming home tonight. Mi hermana regresa a casa esta noche. Tonight, obviamente, es esta noche y obviamente se encuentra ubicado en donde, de acuerdo a la regla gramatical, siempre va a ir al final de la oración. La siguiente, I had an exam yesterday. Tuve un examen ayer. Entonces, en este caso, yesterday, que determina igual tiempo, se traduce como ayer, igual se coloca siempre al final de la oración. Está ubicado al final de la oración. Como ustedes pudieron observar en las tres oraciones, tanto later, tonight y yesterday como adverbios siempre van a estar ubicados en la parte final. Todos ellos son ¿qué? Son adverbios de tiempo, son adverbios que determinan tiempo. En relación a los adverbios de frecuencia, estos adverbios sirven para indicar la frecuencia con que se realiza o se repite una acción. Los más comunes dentro del idioma inglés son los siguientes. Y tenemos always, siempre, usually, generalmente, normally, normalmente, frequently, frecuentemente, often, a menudo, sometimes, a veces, occasionally, de vez en cuando, rarely, rara vez, never, nunca. Entonces, pero recordemos que también never es un adverbio de qué? Es un adverbio de negación. Y entonces ustedes tienen que saber en qué momento, obviamente, es un adverbio de negación y en qué momento es un adverbio que determina con qué frecuencia hacemos una actividad. Entonces, ahí nosotros podemos observar. Tenemos los siguientes ejemplos en función de los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, tenemos She is always late for school. Ella siempre llega tarde a la escuela. Always. Entonces, aquí tenemos el always, obviamente siempre, en este caso va a estar después del verbo. Y obviamente se encuentra en la tercera posición dentro de la estructura gramatical. Ahí nosotros podemos obviamente encontrar este tipo de adverbios de frecuencia. Tenemos lo siguiente, we usually go out to the restaurant. Usualmente solíamos o salimos a un restaurante, dice. Entonces tenemos después de el pronombre, en este caso de we. Ahí utilizamos el adverbio de frecuencia, en este caso usually. La siguiente, I sometimes visit my family. A veces visito a mi familia. En este caso, sometimes igual. Va a después, obviamente, de un pronombre personal, en este caso, que se encuentra en primera persona, porque estoy hablando de mí mismo. ¿Qué estoy diciendo? I sometimes, a veces, visito a mi familia. Estoy hablando de mí. Estoy hablando en primera persona. Entonces, nosotros ya habíamos visto todas estas estructuras en función de los pronombres personales también. Entonces aquí hemos visto igual los adverbios de frecuencia. En cuanto a los adverbios de lugar, los adverbios en inglés de lugar se encargan de dar información de dónde se lleva a cabo determinadas acciones. Usualmente son colocados seguidos del verbo principal, al igual que el anterior, y a continuación ustedes van a ver algunos de los más comunes. Tenemos around, que es alrededor, here, aquí, above, encima, there, allí, inside, dentro, upside, fuera, y obviamente, como les había dicho, este upside, obviamente hoy los va, durante todo este mes y algo más, creo que ustedes lo van a poder observar en los partidos de fútbol. Between, entre, over, por encima, next to, al lado de, up, arriba, down, abajo, out, fuera, y off, lejos o fuera. Entonces ahí obviamente tienen, en este caso, los adverbios de lugar más utilizados. Estos describen, obviamente, dónde se lleva a cabo determinadas acciones. Tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos I will be. En este caso, cuando ven ustedes este will be, significa que ese es el verbo to be en futuro. Esa es la forma futura.
Y obviamente esta oración, solamente al ver que tiene la estructura will be del verbo to be, ya sabemos que está conjugado hacia el futuro. ¿Qué es lo que dice I will be around? Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿qué es lo que dice la regla gramatical? Que siempre este tipo de adverbios, en este caso los adverbios de lugar, ¿dónde van a estar ubicados? Después del verbo principal. En este caso, el will be es el verbo principal de esta oración. Obviamente, I corresponde al primer pronombre personal, que estoy hablando de mí mismo, yo, por eso está en primera persona. I will be around, estaré cerca, dice. Entonces dice, estaré cerca. La siguiente dice, put the trash outside. Pon la basura afuera, dice. Entonces, put the trash outside. En este caso, outside obviamente se va hasta el final. En este caso, trash obviamente es el verbo. Después del verbo siempre va a estar ubicado. Put the trash outside. Pon la basura afuera. Your glasses are here. Tus lentes están aquí. Entonces, ahí obviamente, en este caso, here igual determina después del verbo to be en presente, del verbo are, obviamente está ubicado here como, obviamente, adverbio de lugar. Esto en cuanto a la posición y a la ubicación en los ejemplos de las oraciones donde van a ir ubicados estos adverbios de lugar. Tenemos los siguientes, los adverbios de cantidad. Solo regálenme un segundito nomás. Continuamos, compañeritos. Gracias por la espera. Vamos a hablar a continuación de los adverbios de cantidad. Facilito de identificar. Ya saben que de entrada, los adverbios de cantidad indican la cantidad de algo. En inglés podemos encontrar una gran variedad de adverbios de cantidad, los cuales acompañan a verbos y suelen ir después de estos. Después de los verbos siempre van a ir. Son ocupados para cuantificar algunos conceptos y cosas, o por ejemplo, la mitad de un pastel, la cuarta parte de la herencia y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacen? Determinan cantidad, ¿no es cierto? Cuantificar conceptos y cosas. Por ejemplo, tenemos any, ninguna, almost, casi, not, suficiente, too, demasiado, less, menos, more, más, much, mucho, pretty, bastante. Y así como ellos tenemos algunos en relación a estos adverbios de cantidad. Ejemplos, aquí tenemos los siguientes. I didn't, aquí tenemos este didn't, obviamente determina que esta oración es una negación. Aquí está negando. I didn't study en out. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Study. Tenemos obviamente, ¿qué es lo que dice la regla gramatical? Que siempre estos van a ir acompañados a verbos y suelen ir después de estos verbos. Entonces, study es el verbo principal y obviamente después de este verbo está en out, que en out se traduce como suficiente, ¿no es cierto? Dice, I didn't study en out, no estudié lo suficiente. Como le estaba indicando, este didn't determina una negación. Como estamos igual en primera persona, digo sobre mí mismo, no he estudiado lo suficiente. La siguiente oración dice, there are some today in the fridge. Dice, hay algunas sodas en el refrigerador. Entonces aquí tenemos, there are some. Igual, en este caso, some corresponde ¿a qué? Corresponde al cuantificador, ¿no es cierto? Corresponde al adverbio que indica la cantidad. Entonces aquí obviamente está después del verbo to be are, del presente que es ser o estar. La siguiente tenemos we don't have much time. I don't have. Have es el verbo y obviamente aquí tenemos much que se traduce como mucho. Este es el adverbio de cantidad. Entonces tenemos we don't have much time.
di que es lo que dice, no tenemos mucho tiempo, es lo que nos determina este adverbio. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver dónde se encuentran ubicados los diferentes, cómo se van ubicando dentro de la oración para poderlos identificar de mejor manera, en este caso, los adverbios de cantidad. Estos obviamente son parte de los adverbios que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando durante todo este proceso de clases que nosotros hemos ido revisando, que hemos ido viendo, que es importante conocerlos, que es importante determinarlos. Una vez más, en esta etapa de clases vamos a ver un poco más acerca de cómo es la formación de cada uno de estos verbos. Es importante ir identificando cómo se van estructurando los adverbios en inglés. Ya sabemos que los adverbios en inglés, ¿qué es lo que hacen? Son indispensables para lograr comprender y expresar qué mejor en el idioma, aunque en algunas ocasiones estos pueden resultar complicados, más porque se trata de una lengua que obviamente no es originaria de nosotros, pero necesariamente tenemos que estudiarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo que nosotros tenemos en español, todo lo que nosotros, lo que tenemos verbos, lo que tenemos sustantivos, adjetivos, adverbios, todo lo que tenemos en español, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nosotros lo trasladamos, lo traducimos hacia el idioma inglés y eso es todo. Todas las actividades. Por ejemplo, ustedes toman un desayuno, simplemente eso se traduce al idioma inglés. Tomamos una ducha, eso se traduce al inglés. Todas las actividades que nosotros hacemos cotidianamente se traducen al inglés. Y de esa manera, obviamente, ¿qué es lo que logramos? Simplemente que ustedes tengan más confianza dentro del aprendizaje de este idioma. Pues no es complicado. Si ustedes practican, si ustedes escuchan, sobre todo si ustedes escuchan diálogos o escuchan música, hoy que tenemos esa versatilidad, que tenemos las plataformas, en este caso como YouTube, que nos permite ver, ver y escuchar películas o canciones en las cuales obviamente se utilizan bastante adverbios, se utilizan los verbos en los diferentes tiempos de la conjugación del verbo to be y otras cosas más. Otras estructuras gramaticales más, de esa manera se les hace a ustedes mucho más simple aprender el idioma inglés. Y obviamente si es que ustedes lo practican, si es que ustedes obviamente tienden a practicar, a escuchar, obviamente esta materia se les va a hacer sumamente facilita. En inglés, las palabras son clasificadas conforme a su categoría. Por ejemplo, verbos en primer lugar, en segundo lugar sustantivos, en tercer lugar pronombres y por último adverbios. Estos últimos son los que vamos a ver obviamente un poco más dentro de esta estructura. Entonces ya saben, entonces en inglés las palabras son clasificadas conforme a la categoría. En primer lugar, los más importantes, los verbos. ¿Qué hace un verbo? En español, ¿qué hace un verbo? ¿Qué traduce un verbo? ¿Cuál es la característica de un verbo? ¿Quién me recuerda? ¿Quién se sabe? ¿Qué hace un verbo? En español, ¿qué hace un verbo? El que me conteste del exonero en el examen. A la cuenta de uno, dos, tres. Es una palabra principal en una oración, Licen. Si es una palabra principal, pero ¿cuál es su función? No sé, tal vez donde explique el estado, el proceso de la palabra o de una oración. Casi por ahí, casi por ahí. Casi latina, pero no todavía. Nadie. Listo, si acaban de perder toda esta gran oportunidad de haberse exonerado en la prueba de inglés. Los verbos describen la acción. Los verbos son quienes realizan la acción. Por ejemplo, escribir, cantar, cocinar. Eso es un verbo. ¿Y eso determina qué? La acción que están desarrollando. Luego tenemos los sustantivos. ¿Qué es el sustantivo? ¿Quién se sabe? ¿Quién se recuerda qué es un sustantivo en español? Ahí la profesora de lenguaje no creo que esté enseñándoles nada. ¿Qué es lo que hace el sustantivo?
Facilito como nos enseñaban en la escuela, repetir como el rosario. Sustantivos de la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Eso es lo que es un sustantivo. Hay sustantivos propios y sustantivos comunes. Y hay obviamente una gama de sustantivos que también hemos ido viendo y seguiremos analizando también dentro del idioma inglés. ¿Qué es lo que hace un pronombre? ¿Reemplaza a quién? Al sustantivo. Yo puedo decir Jesús es aplicado, o perdón, José es aplicado, pero a José como sujeto yo le puedo reemplazar con un pronombre. Yo le puedo decir él es aplicado. Y de esa manera, obviamente, ya queda, obviamente para esto debe quedar sobreentendido de quién estoy hablando en la oración, ¿no es cierto? Y por último tenemos los adverbios, y habíamos dicho que hacen los adverbios. Describen de mejor manera a la acción que desarrolla un verbo, a que desarrolla un adjetivo y también a otros adverbios. Es lo que hace un adverbio. Entonces ya saben cuál es la función. Aquí hemos ido repasando. Vuelvo y repito, todos los conceptos que nosotros tenemos en español, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente los trasladamos ¿a qué? Al inglés. Nada más. Vamos a ver ahora a continuación qué son los adverbios en inglés. Justamente vamos a ver, vamos a analizar. Primero, entendemos que los adverbios en inglés son el conjunto de palabras integradas en las oraciones con el principal objetivo de modificar verbos, así como agregar más información. También son palabras que tienen la intención de modificar adjetivos e inclusive a otros adverbios, ya que mediante su implementación las oraciones logran tener un significado más exacto, como por ejemplo, qué sucedió, en dónde se desarrolló una X actividad y de qué modo se desarrolló. Dichos adverbios cuentan con las características muy particulares en su escritura y pronunciación, por lo cual es fácil identificarlos y usarlos en el inglés. Su terminación por lo general suele ser LI, ILI o también ICALI, cualquiera de ellos. Obviamente siempre van a estar estas palabras con estas terminaciones, lo cual al español, a nuestro idioma, equivale a mente, probablemente, casualmente, finalmente y así sucesivamente. Eso es lo que hace las terminaciones li, ili o icali. Entonces ahí tenemos que tener una correlación con esto. Y al final, obviamente, todo esto se coloca al final de cada palabra. Por lo general, en inglés, ¿de dónde proceden los adverbios? ¿A partir de de qué estructura gramatical nacen los adverbios? ¿Quién se recuerda? Tampoco. Preguntas de examen. Los adverbios nacen de los adjetivos. A los adjetivos se les coloca li al final, ili al final o ícali al final para transformarles en adverbios. Ojo con esas preguntas. Son cosas que nosotros ya hemos ido viendo y analizando en el transcurso de toda esta unidad, porque en la parte final siempre hemos estado utilizando todas estas estructuras. Al tener presente dichas terminaciones, ten por seguro o deben tener por seguro que entender cómo se utilizan los adverbios en inglés será más sencillo, obviamente, para ustedes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta regla no aplica a todas las palabras, pero obviamente no deben preocuparse porque obviamente ustedes, bueno, en este caso, nosotros ya hemos ido viendo y analizando cómo se forman, cuál es la estructura, cómo se van formando cada uno de los adverbios, a partir de quién nace, qué tienen, cuáles son las características, las letras finales de cada uno de los adverbios y obviamente de acuerdo a eso, cómo nosotros podemos ir utilizando las terminaciones, las sílabas finales para transformarles a adverbios. Esos son temas que nosotros ya hemos ido determinando. ¿Cómo se usan los adverbios en inglés? Como ya hemos mencionado, los adverbios en inglés se emplean para especificar cierta información dentro de una conversación o dentro de una oración o contexto. Eso se logra modificando la estructura de ciertas palabras. Para estructurarlo, basta con elegir un adjetivo o un verbo y agregar al final la partícula li, por ejemplo. Entonces, saben, hay que elegir un adjetivo o un verbo, pero por lo general los más utilizados obviamente son a partir de un adjetivo. Esos son los más comunes y los más amplios. Los que nacen a partir de un verbo obviamente son bastante pocos, son escasos. Y obviamente al final de cada uno de ellos, tanto adjetivos o verbos, se colocará la forma li, la forma ili o la forma cali por lo general.
Estas cambian dependiendo de la terminación que tenga cada palabra para entender mejor. Obviamente ustedes ya habíamos visto y obviamente vamos a ver un poquito más en estos últimos segundos de nuestra clase. En la mayoría de las ocasiones podemos formar un adjetivo, un adverbio, perdón, agregando LI a de la siguiente manera. Y aquí tenemos el adjetivo, tenemos el adverbio y tenemos la traducción. Por ejemplo, slow es el adjetivo base. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Slow es lento. El slow como adjetivo es lento. Pero al final le coloco LI, slowly, se traduce como adverbio a lentamente. Sad, triste. Pero si yo le digo sadly, es tristemente. Final, final, finally, finalmente. Y así sucesivamente podemos ir viendo y analizando cómo se construyen y obviamente ustedes tienen toda esta información importante en todas las clases que hemos ido viendo durante esta última etapa, durante casi la mayoría de esta unidad. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido y obviamente haber reforzado también esta última etapa de clases en relación a los adverbios. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así es que por favor les invito a continuar en todo este proceso educativo y a partir de las 8:40 nos vemos en la siguiente clase. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Gracias, Liceo. Licen.